En esta primera idea haremos velas de calaverita. Son como las que venden de azúcar, pero la podrás tener para siempre para decorar tu espacio. Necesitaremos conseguir unos moldes de calavera como estos. Puedes comprarlos en tiendas de repostería. Es muy importante que tengan las dos partes de la calavera porque algunos moldes solamente tienen la cara. También necesitamos parafina o cera para velas. Si no tienes, puedes utilizar pedacitos de velas blancas. Primero derrite la cera, es súper fácil, puedes hacerlo en un recipiente de cristal y mételo al micro. Pon el tiempo necesario para que la cera quede completamente líquida. Después llena el molde con cuidado cuando la cera ya esté tibia. Es muy importante que utilices la cera tibia para que no se deshaga el molde. Créeme, ya me pasó. Necesitamos un pabilo como este para que la vela pueda encender. Hay que ponerlo en la parte de atrás de la calavera. Trata de sumergirlo con ayuda de un palillo. Estos pabilos los puedes conseguir en tiendas de velas o se lo puedes quitar a una vela que tengas por ahí. Ahora que ya están llenos los dos lados, dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Puede que tarde toda la noche en enfriarse. A la mañana siguiente tendrás las dos piezas listas, solo hay que sacarlas del molde y vamos a unirlas utilizando un poco de cera tibia. Ten cuidado de no quemarte. Une las dos partes y cuando sientas que ya no se despegan, deja enfriar. Un poquito después quitaremos los excesos de cera con ayuda de un palillo. Para el decorado usaremos un poco de cera que vamos a pintar con un pedacito de crayón. Ya que esté derretida y pintada, la vamos a esparcir en un papel encerado para que cuando endurezca nos quede como una lámina. Cuando esto ya esté frío, utilizaremos un exacto para hacer figuras. Yo voy a hacer florecitas. Si quieres, también puedes hacer láminas de otros colores. Para pegar estas florecitas, solo necesitamos derretirlas de un lado. Yo voy a utilizar esta vela y luego las pegas a la calavera. Y listo, tenemos una vela sencilla y linda para nuestro altar o para decorar tu cuarto. Si no consigues los moldes, puedes tratar de moldear la vela con tus manos. Yo hice esta, pero como te darás cuenta, queda mucho mejor con un molde. Esta segunda idea es un truco para tu disfraz. Haremos cápsulas de sangre comestible para hacer más dramáticos nuestros disfraces. Lo único que necesitamos son cápsulas vacías, las puedes conseguir en boticas o algunas tiendas naturistas, jarabe de maíz, un poquito de agua potable, colorante vegetal rojo y cocoa en polvo. En un recipiente pondremos jarabe de maíz transparente, luego agregaremos un poco de cocoa en polvo o chocolate líquido para que agarre un color más oscuro como la sangre. Y ya nada más agrega gotas de colorante rojo. Mezcla y si es necesario agrega más cocoa y más colorante hasta que quede del color perfecto. Cuando te guste el color, tiene que verse rojo intenso pero un poquito oscuro. Puedes disolver con un poquito de agua potable. Es muy importante que esta mezcla no quede muy líquida porque podría deshacer las cápsulas. Cuando ya te guste el color, lo que vamos a hacer es llenar el lado largo de la cápsula con ayuda de una cuchara. Y listo, ya tienes tu cápsula de sangre comestible. Para usarla solo tienes que meterlas a tu boca y esperar a que empiecen a ponerse suavecitas. Mi truco para que salga el chorro de sangre es poner la cápsula en la orilla de tu boca y ahí morderla cuando ya se está poniendo suavecita. Así va a salir un chorro de sangre y parecerá como que acabas de atacar a alguien. Es perfecto para un disfraz de vampiro o de zombie. Y lo mejor de todo es que todos los ingredientes son comestibles, hasta la cápsula. Pero bueno, vamos con la tercera idea. Haremos una calavera que sangra por los ojos. Será la decoración perfecta. Lo único que tenemos que hacer es conseguir una calavera de unicel como esta. Las venden en papelerías grandes. Luego con mucho cuidado calentaremos un clavo largo. Te sugiero que hagas esto con unas pinzas porque te puedes quemar muy feo. Y cuando esté caliente el clavo, haz agujeros en los ojos de la calavera. Hazlos hasta donde te alcance el clavo. Luego con cuidado, desde arriba vamos a hacer lo mismo y vamos a perforar hasta ver el clavo que aparezca por los ojos. Meteremos un poquito de algodón, no metas demasiado, solo es para regular que salga la sangre lentamente. Y ahora pinta la calavera. Para esto yo utilizaré pintura textil y pintura acrílica. Para tapar los agujeros que le hicimos arriba le pondré una trenza como esta, está hecha de estambre. Y decoraré con esta flor que es como la que hicimos en el tutorial del año pasado.
y con una jeringa agrega de poco a poco la sangre en los agujeros de la parte de arriba y ¡listo! Ahora solo falta dejar que la calavera llore. Espero que les haya gustado este tutorial, me veo bastante aterradora, espero que tampoco los haya aterrado demasiado al principio. Tardé muchísimo maquillándome y creo que lo que más tardé fue ponerme los lentes de contacto, no me paraba de llorar el ojo. Un truco para hacer el cerebro, utilicé esto, que es tal cual algodón bañado en sangre comestible. Si creen que doy miedo en este momento, denme gusta ahí abajo. Les recomiendo también estos otros 2 videos de cosas de Halloween o Día de Brujas. Y eso es todo, recuerden suscribirse y nos vemos en las redes sociales y hasta el próximo video. Adiós.